Muy buenas noches, aquí estamos, como lo prometimos recién en la Crónica Central, en vuelo nocturno, dentro del programa Reacción Abierta, y estoy con mi amigo Mario Pensaval. ¿Cómo va? Buenas noches. Fue penal, ¿eh? No, por lado fue penal. No discutamos más, pero fue penal. Este es un programa de política, Sí. Vamos a hablar de política. Ya estamos a mitad de semana, quédese tranquilo, Pensaval. Le aumentaron a los jubilados. Le aumentaron a los jubilados. Casi 21%, ¿no? 20,92. 20,92 y 3 bonos. 3 bonos para los de la mínima, ¿no? Para los de la mínima cobran... van a recibir un bono importante también durante todo el trimestre. Bono que va aumentando. 15, 17 15, y 20. 17 y 20, efectivamente. 20. Pero el aumento fijo es casi el 21%, 20, Que si se suma al 17 del primer trimestre, nos da un acumulado del 40-41%. Si uno lo compara con lo que fue la inflación del primer trimestre y con lo que marcan las expectativas o los relevamientos de expectativa de mercado, va a perder entre 8 y 9 puntos frente a la inflación prevista para el primer semestre del año. Claro, es doloroso porque lo que pasa es que los números son muy grandes. Los números son dolorosos. Los números son dolorosos. Entonces, porque vos decís un aumento del 21% casi, sí, para redondear, y estamos más o menos bien. Pero claro, la inflación, la canasta alimentaria te lleva puesta cualquier ilusión. ¿En qué gastan básicamente los jubilados? En alimentos y en medicamentos. Sí, y es lo que más aumentó. Los medicamentos se terminó hace un par de semanas el acuerdo entre los laboratorios y el gobierno. Por lo tanto, los medicamentos dieron un salto importante en el último mes. Sobre todo en los últimos 20 días. Ni que hablar de los alimentos, que es donde más impacta. Por lo tanto, el castigo para el haber del jubilado es mucho mayor, ¿no? Sí, es importante, es duro y bueno, de todas maneras esto me parece que va a generar algún alivio en la clase pasiva porque son 21 puntos a partir de junio, o sea que eso lo van a empezar a cobrar, es el salario, el haber que van a recibir del mes de junio, ¿no? Claro, recordemos que todo esto tiene que ver con la ley de movilidad. Sí, claro. Que tuvo un elemento, a mi juicio, equivocado, que fue haber dejado de lado el indicador inflacionario para el momento del reajuste. Y generar ese conglomerado, ¿no? Que es un combito que es bastante extraño. Que a veces me hace acordar la polinómica para subir el boleto. Sí, más o menos, ¿no? Más o menos. Claro. Bueno, hoy la repercuta por el fallo de la Corte, es el otro tema, que de alguna manera... No, que ha merecido la tercera cadena, si no me equivoco, es la tercera cadena nacional, ¿no? Con el durísimo discurso de Alberto Fernández, una cosa inédita para este tipo de cosas, pero bueno, un fallo contundente que seguramente ya lo escuchaste, ya oíste hablar del tema, pero impide la elección que estaba prevista para el domingo próximo en los distritos de Tucumán y de San Juan. Tampoco hay que terminar con la joda de la reelección indefinida de los gobernadores, ¿no? Salvo que las leyes, digo, porque una cuestión son los principios que uno cree que es necesario, en un sistema republicano es necesario la alternancia o el límite en cuanto a la cantidad de periodos. Pero si la ley te lo permitiese, bueno, listo, está claro. Pero hay leyes que lo vedan, hay leyes que le ponen un límite a esa cuestión. Está bien. Los políticos juegan siempre al límite con eso a ver si pasa. Eso es el vaso medio lleno o medio vacío. Sí. La otra mitad del vaso es el tiempo de la Corte. Absolutamente. 5 días antes de una elección cae gordo, ¿no? Pero es discutible en el caso de San Juan. ¿Por qué es discutible? No, en el caso, bueno, en una de las dos provincias, no me quiero equivocar. Creo que es San Juan. Creo que es San Juan. ¿Por qué? Porque allí el pedido de la cautelar entró el 10 de abril. Es decir, que tuvo casi un mes, hoy es 10, tuvo casi un mes la Corte para dar vista y para emitir el fallo. En cambio, el 21 entró en la otra, es decir, el periodo fue menor. Recordemos que el proceso, ¿qué deviene? En que primero debe dictaminarlo el fiscal general, el procurador general de la Nación, que es Casal, y luego interviene la Corte, ¿no? Sí, por eso tienen que extremar todos los recursos para dar un tiempo. Digamos, 5 días antes, cuando ya tenés todo en la cancha, es medio como pesado, ¿no? Y fueron pesados los actos de anoche en Córdoba, importantes los dos actos.
Importantes los dos actos por lo que significaron, porque no fueron similares, porque el peronismo no tuvo militancia, porque sí la tuvo la oposición. Oposición que tuvo la presencia de figuras nacionales, seguramente un candidato presidencial, porque los dos precandidatos que le acompañaron a Luis Juez anoche, de uno de ellos dos será muy posiblemente candidato presidencial. Sin duda. Sí, a esta hora sí. están reunidos Natalia de la Sota, perdón, Facundo Manes sí. con Morales. No sé si nos sale una fórmula. ¿Cuál fórmula decís vos? Manes, no sé. Manes quiere ser candidato. Él ha dicho, yo quiero ser candidato a presidente. Y Morales se va a bajar Morales. También. Me tengo que ir al corte. Vaya previo paso por nuestra amiga Gisela Beritier, que nos va a contar las novedades de política económica en esta semana. Bueno, llegó el lanzamiento de las diferentes campañas a gobernador, a intendente, y ya inició el año político, como vos bien dijiste en tus anteriores programas. El tema es qué va a pasar con la economía. Y recientemente se publicó en el día de ayer el nuevo relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, donde las diferentes consultoras estiman que la inflación termine hacia fin de año en un 126,4%. Si vemos la medición de abril a abril, esto aumenta a un 146%. El tema con respecto a la inflación sigue siendo un tema muy complicado y además también donde no estamos viendo que el gobierno, por lo menos el actual, vaya a tomar medidas concretas con respecto a esto, siendo todavía la prioridad el tema de los dólares y la falta de dólares en las reservas. En ese sentido, el índice de inflación de abril tenemos que decir que va a estar fuertemente afectado por lo que fue la corrida cambiaria de hace 2 semanas atrás. Y en ese sentido lo que estamos viendo es que ya ha salido el de la Ciudad de Buenos Aires en un 7,8% o el de la UMET en un 8%, o sea que en definitiva ya supera el piso del 7% y la barrera psicológica hasta del 8%. Lo estamos viendo encima en un entorno muy raro, si se quiere, porque se da con una tasa de empleo privado récord de cerca de los 6,8 millones de personas. Y a su vez también estamos viendo récords de sectores, por ejemplo, como el petróleo o sectores como la minería con respecto al empleo. Sí hay una cuestión muy importante que es que todos estos récords de empleo se contrastan con una pérdida de poder adquisitivo. Si vemos los números desde el 2017 al 2022, la pérdida de poder adquisitivo fue cercana al 20%, con un 37% del sector privado. Por eso, cuando uno compara, o si queremos seguir con comparaciones odiosas, cuando vemos el billete de 1.000 pesos, que este fue justamente emitido en noviembre del 2017, si lo comparamos a moneda de hoy, ese billete de 1.000 pesos hoy sería como tener 56 pesos en la mano. Es decir que toda esta inflación impacta en un contexto de un alto nivel de empleo, pero con una pérdida de poder adquisitivo, cuando el poder adquisitivo es justamente lo que mide el nivel de pobreza y por lo tanto la salud y el bienestar de las personas. Bueno, espero que anden muy lindo. Muchas gracias. Gracias, Gisela, y nos vamos al primer corte. A la vuelta, mano a mano, nosotros dos con Luis Juez.